Bien, adelante, profe. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, igual deseándoles que todos estén bien y vaya, que no estén como desbordados en ansiedad por esto de la contingencia. Pero, pero bueno, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad en la persona o en el paciente adulto mayor y la relación que ésta tiene con el entrenamiento deportivo. ¿Cómo es que podemos relacionar este proceso que es directamente del sistema nervioso central con la actividad deportiva? Ya que pues bien en los últimos años el entrenamiento deportivo ha tomado una gran o mayor relevancia, también el campo de las neurociencias ha como despegado, a diferencia de lo que se tenía en el siglo pasado. Bien, déjenme abrir mi pantalla. Bien, como primer punto, ¿no? Entender qué es la neuroplasticidad, de dónde viene la neuroplasticidad. Bueno, la neuroplasticidad es principalmente un proceso del sistema nervioso central, estudiado por las neurociencias. Eh, este proceso de la neuroplasticidad hace referencia a cómo es que la masa cerebral, es decir, las neuronas axones, se van recuperando. Hasta hace unos años, nos lo plantea nuestra diapositiva, hasta hace unos años, hasta hace poco, yo creo que hasta algunos todavía tenemos esa idea, que el desarrollo y recuperación del cerebro se deterioran en la edad adulta. Creo que la mayoría tenemos como ese término, que el cerebro se desarrolla hasta un cierto punto y después de eso, si se empiezan a perder neuronas, ya ahora sí que el asunto ya está mal. ¿Por qué? Porque no hay una recuperación de neuronas. Se nos hacía creer que había pérdida de neuronas con golpes y que esas neuronas no podían recuperarse. Ahora ya sabemos que no es así. Las neurociencias y las neuroimágenes nos han demostrado que sí, efectivamente, sí, los golpes pueden lesionar al encéfalo o al cerebro y llevar hacia la neurona una muerte prematura. Pero estas mismas neuroimágenes que nos llevan a una muerte prematura o nos presentan la muerte prematura de una neurona, también nos pueden presentar cómo es que esta masa cerebral se puede ir recuperando. En la diapositiva tenemos el ejemplo de una neuroimagen. Esta nos presenta una lesión en el área de Broca, lo que hoy conocemos como afasias de Brocas, que es muy recurrente esta lesión en pacientes de la tercera edad, en deportistas de combate y en fisicoculturistas. Esa mancha que se alcanza a ver como rojita es una lesión. Esa lesión está meramente en el área de Broca, lo cual va a patologizar a mi paciente y se presenta como una afasia de Broca. Se detectó esa lesión, pero esa lesión, habiéndola identificado y con un correcto estímulo, pudo haber una recuperación de la masa encefálica. No siempre huella. Toda herida siempre va a dejar una lesión externa. Se identifica la lesión exactamente en qué parte del encéfalo está, se le da el estímulo correcto y dándose el estímulo correcto puede haber una recuperación de esta masa. Por lo cual, ya no deberíamos de tener la idea que se tenía hasta hace unos años, hasta el siglo pasado. Al final del siglo pasado todavía se tenía esa idea, que si tenías 1000 neuronas y se te morían 10 de un golpe, pues te quedabas con 990 y te ibas deteriorando. Sí hay un deterioro conforme avanza la edad, sí, pero también ya se identificó
que hay procesos biológicos, fisiológicos y ontogenéticos o genéticos que promueven la recuperación de esta masa cerebral. Y este proceso se llama neuroplasticidad. Me gustaría saber cómo vamos hasta aquí. Si tienen ustedes como alguna duda, alguien hasta quiere hacer una pregunta, o no sé, me gustaría como aclararles bien sus dudas y pues me gustaría saber si alguien tiene una pregunta o vamos bien para pasar a nuestra siguiente diapositiva. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva, por favor. Y en, bueno, ahorita ya es. Ahí está la siguiente. Bueno, ocurre lo mismo, ¿no? Hay una neuroimagen. Ahorita les explico bien qué es esa neuroimagen, pero les leo un poco de lo que dice nuestra diapositiva. La diapositiva dice, hay evidencia que demuestra que el encéfalo puede cambiar para adaptarse a diversas circunstancias, no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también durante la edad adulta e incluso en situaciones de lesión cerebral, lo que significa que el cerebro es flexible y modificable. ¿Esto qué quiere decir? El cerebro es tan perfecto que siempre va a buscar de alguna manera cubrir aquella capacidad que se ha perdido cuando haya una lesión o posteriormente a un deterioro fisiológico. Este ejemplo, más claro ejemplo, una persona invidente. Una persona invidente no tiene desarrollado bien o no hay, sí tiene desarrollado la parte occipital de su encéfalo, pero no hay un estímulo. No hay un estímulo, ¿por qué? Porque no sirve los ojos. Está el ojo, pero no manda la imagen hacia el lóbulo occipital, por lo cual esas neuronas no están funcionando como deberían de funcionar de una manera fisiológica. ¿Qué hace esta persona invidente? Lo que hace es desarrollar habilidades nuevas, habilidades de poder caminar utilizando solamente un bastón. ¿Qué ocurrió ahí? Que esa parte del encéfalo que no se ocupa para proyectar imágenes se va a ocupar para mantener el equilibrio y para hacerse más sensibles a lo que pueda sentir, a lo que pueda tocar el bastón con el que caminan. A eso se refiere una neuroplasticidad. A eso se refiere a que el encéfalo es flexible y moldeable. Y eso puede ocurrir en cualquier persona, no solamente en personas meramente invidentes. Eso puede ocurrir en un deportista, en una persona de la tercera edad y cosas así. Bueno, nuestra neuroimagen que se presenta ahí, si ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, solamente hay dos flechas rojitas. Esa es ya recuperado un encéfalo con una lesión en el lóbulo frontal derecho de mi paciente. Ahí hubo una pérdida de masa encefálica del lóbulo frontal. ¿Qué ocurrió? Que se identificó dónde estaba la lesión, se estimuló en dónde estaba la lesión y ¿cuál fue el resultado? Que hubo una recuperación de masa encefálica. Entonces, aquí por la edad y en algunas situaciones como golpes, uso de sustancias, malnutrición esta masa cerebral se puede recuperar siempre y cuando estén los aditamentos correctos y fisiológicamente se esté funcionando el organismo de una manera correcta. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno,
que denota dichos cambios del encéfalo se denomina neuroplasticidad. Hay poca claridad sobre el origen histórico de la palabra neuroplasticidad y tampoco se conocen en la actualidad en la totalidad de sus procesos. Es tan nuevo este proceso de la neuroplasticidad eh, que aún no tenemos como todos esos procesos, tanto de origen biológico, ontogenético y fisiológico, para plantearlo cómo es que ocurre. Realmente este proceso de la neuroplasticidad es como no es como, es lo que está haciendo relevancia en el campo de las neurociencias. Hay muy poca información acerca de qué es la neuroplasticidad y hay menos información aún acerca de la neuroplasticidad y su relación con el entrenamiento deportivo. Podría parecer que está en nuestra contra, este proceso de que hay poca información acerca de la neuroplasticidad, pero realmente no es así, no es que esté en nuestra contra. Lo que ocurre es que está todo a nuestro favor. Todo está a nuestro favor porque tenemos el campo virgen. ¿Para qué? Para nosotros hacer nuestras propias investigaciones y nosotros hacer nuestros propios aportes a lo que es la neuroplasticidad. De hecho, ustedes pueden buscar neuroplasticidad, pueden buscar papers, pueden buscar libros y van a encontrar muy poco. Realmente la propuesta de neuroplasticidad y entrenamiento deportivo, creo que soy el único que hace esta propuesta, ya que yo fui más allá de lo que dice un paper. Yo fui más allá de lo que dice un paper de neuroplasticidad, fui más allá de lo que dice un paper de fisiología del entrenamiento. Yo fusioné estas dos áreas y es la propuesta que yo tengo. Yo tengo esta propuesta que si hay una correcta actividad deportiva, si hay un correcto tejido musculoesquelético, la neuroplasticidad va a estar presente, siempre va a estar ahí presente o va a ser con una mayor facilidad o con una mayor velocidad. Pero vaya, eso es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es relativamente un proceso nuevo en el cual se refiere a la recuperación de de nueva masa encefálica o a la recuperación de neuronas. En nuestra siguiente diapositiva les presento una neurona de manera muy básica. Eso es una neurona. Eso es lo que en conjunto hace masa cerebral, pero no es la totalidad de lo que se compone el sistema nervioso. Es una neurona, sí es la célula que hace mayor relevancia en el sistema nervioso central, pero no es la única célula. También tenemos células glías, células triambas, células de Schwann. Vaya, tenemos una mayor cantidad de células y la neurona solamente es el 10% de lo que compone el sistema nervioso central. Pero ¿por qué hacerle como este parámetro No, o darle ¿no? con la el switch de ahí abajo. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Bueno, ¿por qué darle este espacio a la neurona? Porque la neurona es la célula estimulada en los procesos de neuroplasticidad. Es la célula que se puede recuperar en esos procesos de neuroplasticidad. Esta célula es muy importante. ¿Para qué? Realmente para todo, ya que esta célula se encarga de controlar glándulas, se encarga de controlar movimientos contráctiles, se encarga de la síntesis de neuropéptidos, se encarga de controlar movimientos oculares, vocales, del lenguaje mismo. Una neurona es como el mariscal de campo en el organismo. Muchas veces en el deporte le damos como mayor relevancia al sistema endocrino. Decimos que somos seres bioquímicos hormonales, pero nos estamos olvidando de que somos seres biopsicosociales también. Y al ser seres biopsicosociales, esto refiere a que nuestro control primario es basado al sistema nervioso central.
Entonces, una neurona es aquella que va a controlar hasta la secreción de las hormonas. Una neurona es aquella que va a controlar hasta la síntesis correcta de hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque va a estimular a la hipófisis. Y bueno, les voy a explicar en una manera muy breve y concisa qué es lo que hace cada parte de la neurona y por qué es importante. Vamos a empezar por las dendritas. Las dendritas, que son esos como piquitos, como ramitas en un punto de la neurona, van a ser los encargados de recibir el proceso sináptico de otra neurona. Una neurona, o bueno, dos neuronas nunca van a estar juntas, no van a estar de esta manera juntas. Nunca, nunca. Siempre van a estar así. En un término, va a haber un espacio entre neurona y otra. Entonces, en ese punto de unión va a ocurrir la sinapsis. Ahí es la sinapsis. Entonces, estas dendritas son aquellas que reciben la información. Reciben la información, ya sea una información eléctrica, una información química, una información rígida por neuropéptidos, una información. Esta información va a entrar a la neurona. Dentro de la neurona va a invadir el soma. Dentro del soma, esta información se va a redirigir al núcleo. Y el núcleo la va a direccionar hacia la vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? Es el conjunto de, como les digo yo, como saquichitas amarillas que se ven ahí. Eso es la vaina de mielina. Entonces, esta vaina de mielina lo que va a hacer es darle un correcto impulso. Darle un correcto impulso a la información para que pueda llegar hacia el axón terminal. Y el axón terminal es o va a fungir como otra neurona o como una neurona presináptica, que va a hacer lo mismo, buscar otras dendritas para hacer una fusión o para hacer este punto de anclaje en donde está la presinapsis, el espacio es la sinapsis y la possinapsis. Eso es lo que hace realmente la neurona. Es tan importante, bueno, las células de Schwann. Las células de Schwann son células meramente de soporte para que esta neurona pueda mantener su estructura. Es como, no sé si ustedes han visto una gelatina. Y en la gelatina tiene pasitas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que la mielina es toda la gelatina y las pasitas son las células de Schwann. Así ocurre, solamente le da soporte para que se mantenga firme. Y los nódulos de Ranvier van a ser aquello que le va a dar impulso o le van a dar un impulso mayor a la información sináptica que está pasando por mi neurona. Eso es lo que hace una neurona. Esta neurona se enferma. Esta neurona se va a lesionar. Esta neurona nace, crece, se reproduce solamente si efectivamente en la infancia y en la adolescencia y muere. Ajá. ¿Por qué muere esta célula neuronal? Esta célula neuronal puede morir por apoptosis, que es la muerte programada. Nadie se salva de la apoptosis. Esta neurona puede morir por necrosis. ¿Qué sería entonces ahora si la necrosis? Muerte por lesión. Mi célula se lesiona, no sé, voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre con un físico-culturista? Un físico-culturista cuando se prepara y está en sus últimos, está en la puesta a punto, está tan deshidratado que hay ciertas áreas encefálicas que empiezan a lesionarse. Empiezan a lesionarse porque la mielina empieza a bajar sus niveles. Y al estar bajando los niveles de mielina, el cerebro se va a empezar a lesionar. O bueno, individualmente, las neuronas se van a empezar a lesionar. Y cuando ya hay un cúmulo de neuronas lesionadas, ya se va a producir una necrosis o una lesión encefálica. Y si esta lesión encefálica no es tratada, estas células en conjunto van a empezar a morir.
por lo cual va a haber una pérdida de masa. Y todos los deportistas que van hacia una deshidratación tienen o presentan lesiones cerebrales. Puede ser una afasia, puede ser una grafia, puede ser una alexia. Esas son las principales patologías en un deportista que son similares a las patologías que desarrolla un PAM, una persona adulto mayor. ¿Cómo pueden darse ustedes cuenta que su deportista está tan deshidratado que presenta síndromes de afasia cuando mi paciente o mi deportista no tiene la capacidad de mantener una conversación fluida? Cuando, no sé si les ha pasado, su paciente o su atleta quiere decir perro y termina diciendo agua. No hay una conexión entre lo que está pensando y entre lo que está hablando. Eso es una afasia. ¿Qué es una grafia? Una grafia es cuando mi paciente ya no puede ni siquiera leer. Sí sabe leer, pero no puede y no comprende una lectura. Una alexia es cuando este paciente no puede escribir. Si ustedes se van dando cuenta, o si ustedes lo analizan, una persona de alto rendimiento en una etapa competitiva totalmente deshidratado, no puede hacer esto, presentando sintomatologías cerebrales. Una persona adulto mayor también no pierde estas habilidades o estas capacidades. Y después de esto, ¿qué ocurre? Aparece un Alzheimer. Entonces, ¿podría también aparecer un Alzheimer de una persona que toda su vida fue alto rendimiento? Claro. Ajá. ¿Cuántos casos no se han visto que personas que hacen ejercicio toda su vida, a los 40, 45 ya presentan indicios de Alzheimer? Y siempre nos preguntamos o se pregunta al paciente que cómo pudo enfermar si toda su vida fue sano, toda su vida fue deportista. ¿Por qué va a poder enfermar? ¿O por qué es que va a enfermar? Porque va a estar en lesiones constantes. Al estar en lesiones constantes y estas lesiones no haberse tratado, va a patologizar de una manera más grave y más, vaya, ya una patología ya degenerativa. Lo que empezó por una lesión pequeñita se hizo degenerativo. Entonces, esa es la intención de identificar las lesiones cerebrales. ¿Está bien? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les presento ya a la neurona de una manera más implícita. No es fácil comprender la anatomía de una neurona, pero voy a explicarles tres áreas de la neurona que es de suma importancia entender para poder comprender la neuroplasticidad, este proceso de la neuroplasticidad. Una neurona, como toda célula, tiene ribosoma. Una neurona tiene un ribosoma. ¿Y qué es lo que hace este ribosoma de la neurona? El ribosoma de esta neurona lo que va a hacer es sintetizar neuroaminoácidos. Eso es lo que va a hacer un ribosoma, ¿sale? ¿Cuáles serían los ejemplos de los neuroaminoácidos? La oxitocina principalmente, la dopamina y la serotonina. ¿Cuáles son o cuál es una de las principales patologías en los pacientes adulto mayor? La depresión. Depresión mayor, depresión aguda, depresión sin tristeza, depresión con tristeza. Son o es esos ámbitos o esa patología, esa enfermedad mental que tiene que ver con el estado de ánimo, es aquella que indaga o que atrofia más la funcionabilidad de mi paciente adulto mayor. Y muchas veces se refiere a que esta enfermedad mental que tiene que ver con el estado de ánimo se da porque mi paciente adulto mayor ya está pensando en la finitud, ya está pensando en que va a morir. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si realmente cae en depresión por la pérdida abismal que tuvo de neuronas? Y si perdió neuronas, por ende se perdieron ribosomas neurales y por ende la síntesis de estos neuroaminoácidos ya no es la misma. Entonces ya no va a estar respondiendo a las emociones como debería de responder.
¿Esto puede pasar con cualquier otra persona no adulto mayor? Claro, claro que también puede pasar. No es meramente característico de la persona adulto mayor. Otro punto que es de la neurona es el aparato de Golgi. ¿Qué va a hacer el aparato de Golgi? El aparato de Golgi va a empaquetar la función de estos neuroaminoácidos. Es lo que va a hacer el aparato de Golgi. Entonces ocurre lo mismo. Si se pierden neuronas, se pierde funcionalidad de Golgi en la neurona y todas estas reacciones y respuestas químicas que se dan por los neuroaminoácidos van a ir mermando. Por otro lado, la neurona tiene mitocondria. La neurona tiene una mitocondria. Una mitocondria que le va a brindar a mi cerebro energía a través de ATP. Ajá. ¿Y de qué me va a servir tener un cerebro con energía para que todos los procesos cognitivos se empiecen a realizar? Todos los procesos que tienen una relación o un trabajo sinérgico entre el sistema nervioso y entre el sistema endocrino se puedan dar. De nada me va a servir tener un sistema endocrino saludable si el sistema nervioso está pobre o está carente de energía o de neuronas. Si se está carente de neuronas, por ende se va a estar carente de ATP neural y por ende las funciones cognitivas superiores no se van a poder dar. Ajá. Y entonces va a empezar a haber una pérdida de la funcionalidad orgánica de mi paciente. Esa es la importancia de este tejido, de las neuronas. Hasta aquí, ¿voy bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Me gustaría saberlo de una vez. ¿No? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo es que empiezan a hacer la inquietud por los estudios de la... Les encargo su micrófono, por favor. Bueno, antes se creía que el cerebro era meramente pues un espacio del organismo, que realmente no tenía como gran función. Fue aquí que hasta el año 1861 aparece un doctor, Pierre Paul Broca. Este doctor lo que hace es analizar el cerebro de uno de sus pacientes ya muertos, que tenía complicaciones al hablar. La sorpresa que se llevó este doctor fue que su paciente con dificultades, que puedo entender por ATP neural, perdón, me voy a regresar. El ATP neural solamente es la misma sustancia química, una adenosina, un fosfato inorgánico, dos fosfatos orgánicos y un ribosó. Este ATP neural tiene la misma función que el ATP intramuscular, que el ATP extramitocondrial en los músculos. Tiene exactamente la misma función, ceder fosfatos para que se vayan produciendo procesos energéticos. Solamente que se le llama ATP neural. ¿Por qué? Porque su función es intraneuronal. Así como dentro de la actividad deportiva tenemos la función del ATP extramitocondrial, en las áreas de las neurociencias tenemos el ATP intraneuronal. ¿Por qué? Porque este ATP funciona o hace su función dentro de la neurona. ¿Y cuál va a ser esa función? Aportarle la energía suficiente para que pueda hacer sinapsis de una manera correcta, pueda sintetizar sustancias de una manera correcta y pueda hacer todos los procesos encefálicos que debería de hacer. Eso podemos entender como ATP neural. Sencillamente es la misma sustancia, adenosintrifosfato, un ribosó, fosfato inorgánico, dos fosfatos orgánicos, solamente que su acción es dentro de la neurona. Por eso es por lo que dentro de las neurociencias lo llamamos ATP neural o ATP intraneuronal. Eso es lo que ocurre. Espero haber respondido bien o haber aclarado. ¿Y eso es porque el ATP es un neurotransmisor o por qué?
O sea, por eso se llama ATP neural. El ATP no es un neurotransmisor, se llama ATP neural porque es un sustrato energético. La neurona tiene dos factores de combustión. Uno es la glucosa, que es obtenida por el GLUT1. El GLUT1 se encuentra en la neurona. El GLUT1 es un receptor de glucosa que va a aportar energía. Pero conforme pasa la edad, este GLUT1 se va deteriorando o va desapareciendo. Hay hasta medicamentos que son altamente confiables y que inhiben el GLUT1. Entonces, al perder esa capacidad de sintetizar, de metabolizar glucosa, el sustrato energético que se va a promover más o que va a tomar relevancia es el ATP. Y este ATP se va a sintetizar en los ribosomas de la neurona, va a quedar intraneuronal y después va a funcionar o va a ser transportado a la mitocondria y la mitocondria va a ir reduciendo la cantidad de fosfatos. ¿Para qué? Para poder aportar energía a las neuronas. Y las neuronas en conjunto hagan un correcto trabajo encefálico. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Puede resolver? Sí, gracias. ¿No? Bueno, entonces, regresando a lo que hizo Pierre Paul Broca. Pierre Paul Broca se atrevió a abrir el cerebro de este paciente, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontró? Encontró un tumor en el área frontal del cerebro del individuo. Este tumor que encontró en el área frontal después fue correlacionado con más cerebros de personas ya muertas y se dieron cuenta que tumores o lesiones en esta área provocaban una disfuncionalidad en el lenguaje. Y fue así como se ubicó o se le dio diagnóstico a la primer patología de origen encefálico, que es la afasia de Broca. Y de ahí es como fueron, pues vaya, fueron haciendo como el interés. La siguiente diapositiva, por favor, profe. De ahí fue como fueron haciendo, como fue naciendo el interés por las neurociencias. 13 años después, en 1874, aparece Karl Wernicke. Lo mismo, argumentando de una mejor manera a que el organismo funciona por procesos encefálicos y no por procesos que antes eran, no sé, eran hasta un poco raros, ¿no? Que decían que nos movíamos por alma y energía. Ellos defendían el área de la ciencia, que nos movíamos por procesos sinápticos. Fíjense cuánto tiempo tiene. Nuestra siguiente diapositiva, por favor. En el año de 1888, Santiago Ramón y Cajal le da descubrimiento o va más allá de solamente ver lesiones y encuentra que el cerebro tiene células o subunidades, y él llama subunidades motoras, que más adelante llamaríamos neuronas. En 1888 se descubre una neurona. Realmente el trabajo de o la investigación acerca de una neurona es muy pobre aún. Es muy pobre. ¿Cuántos años tiene de 1888 al 2020? Son 132 años. Realmente es muy es muy poco el tiempo que tenemos acerca de la investigación de la neurona. Eso nos da como un gran beneficio a nosotros, que nosotros podemos hacer investigación. Y vaya, eso es por lo que igual no se puede como hablar aún y a grandes rasgos de qué es la neuroplasticidad en su totalidad. ¿Por qué? Porque aún sabemos o apenas sabemos que la neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso de cambiar su reactividad como resultado a activaciones sucesivas o moldeables, pero no sabemos aún cómo es que se lleva todo a cabo. Esto nos da pauta a que nosotros propongamos. Nosotros como entrenadores deportivos deberíamos de ser clasificados en área 2, como área de la salud, no como en área recreativa. Bueno, esa es una propuesta igual mía, pero bueno, en nuestra siguiente diapositiva, por favor.
Conceptos generales. Bien. La que sigue, porque esto ya lo dije, pero ya hasta voy a parecer repetitivo. Por favor. Bueno, ahí están los conceptos generales. Los conceptos generales es básicamente, vaya, lo que es la neuroplasticidad, qué es lo que hemos estado mencionando, cómo es que perdón. En los conceptos generales se basa qué es lo que se sabe, ¿no? Lo que se refiere de la neuroplasticidad. Y pues bueno, la neuroplasticidad, como lo hemos mencionado, es la recuperación de cierto tejido neural, o de cierto tejido neuronal, o de cierto tejido encefálico, o de tejido cerebral. Cuando hablamos de recuperación de neuronas o de tejido cerebral, hablamos de la neurona que se estimula en el momento. No solamente tenemos un tipo de neuronas, tenemos neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales también se pierden con el tiempo, ¿no? ¿Qué nos dicen que es el sistema propioceptivo? ¿No? Saber dónde estoy, saber a dónde voy, vaya, sistema nervioso, ¿no? Totalmente. Pero ¿qué tipo de neuronas componen a este sistema propioceptivo? Pues son neuronas sensoriales, sistema que conforme avanza la edad se va perdiendo. Ajá. Entonces, si yo identifico una pérdida de neuronas sensoriales, tendría yo que estimular a mis neuronas sensoriales para que sean estas neuronas las que empiecen a recuperarse. Por otro lado, tengo igual motoneuronas, ¿no? ¿Cuál es la función de las motoneuronas? Que pueda haber una correcta contracción muscular. Si yo empiezo o identifico que mi tonalidad o mi contracción muscular no es la adecuada, yo tengo que estimular a esas neuronas. Y así podríamos ir analizando. Ahí están todas las neuronas. Más adelante, o bueno, dentro del material tenemos una guía en donde aprendemos a identificar en dónde está la lesión para poder estimular la neurona exacta para que pueda haber una recuperación. Y pues bueno, eso es la neuroplasticidad y estas son las diferentes subunidades o las diferentes unidades neuronales que podemos encontrar y cada una de ellas responde a estímulos diferentes. No todas las neuronas responden al mismo estímulo, por lo cual antes yo de promover una recuperación de tejido neuronal o de tejido encefálico, debo yo de comprender la función exacta de esa zona cerebral que tiene la lesión para que yo pueda estimular. Para que yo pueda identificar una lesión, debo de inducir a mi paciente a un previo análisis y después de ese análisis ya me arrojará datos para que yo pueda estimular esa zona que se lesionó. Y la forma en cómo se analiza al paciente, pues eso ya viene en el material correspondiente a este curso. ¿Me ayuda, profe, con la siguiente diapositiva, por favor? Ah, bueno. Son dos neuronas. Son muy expresivas, de hecho. Una neurona, si ustedes pueden ver, tiene como su vaina de mielina, en una está como gordita, ¿no? Como completa. Es una neurona sana, la de la derecha. Es una neurona que si ustedes pueden ver esa información como eléctrica, pasa hasta el final. ¿Por qué? Porque esa información o esa como lucecita morada, que yo veo morada, es la información sináptica. Y pasa de las dendritas, pasa al soma, pasa al núcleo y va hasta los axones terminales. Por otro lado, si ustedes pueden darse cuenta, la información o el punto moradito no pasa. ¿Por qué? Porque esta neurona está carente de mielina. Y una neurona, al estar carente de mielina, es una neurona totalmente disfuncional, una neurona enferma, una neurona lesionada que va a morir. De hecho, hay hay patologías que se les considera patologías desmielinizantes. Esto refiere a que son patologías inducidas por una pérdida de mielina. Estas patologías son súper comunes. Se me ocurre decir dos, el Alzheimer y el Parkinson. ¿Por qué ocurren estas patologías? Porque esa mielina se va perdiendo y al irse perdiendo, las capacidades empiezan a fallar. ¿Por qué se va perdiendo esta mielina? Esta mielina se puede perder por la edad, por lesiones
por el uso de sustancias, por el uso malo de medicamentos como son los diuréticos, muy utilizados en algunos deportes. Y vaya, eso es una neurona sana contra una neurona enferma. Está como muy implícita y esa también es la importancia como de tener una neurona sana. ¿Cómo puedo yo tener una neurona sana? Esperando o no esperando, mejor dicho, a que haya una lesión. En los últimos, ni siquiera en los últimos, en el último año yo he propuesto, yo lo hago en la gente con la que trabajo, yo propongo que en todos los deportes haya una gimnasia cerebral, independientemente de la edad, ya que todos los deportes de alguna u de otra manera, si están expuestos a lesiones corporales, ¿por qué no van a estar expuestos a lesiones encefálicas? Si son seres orgánicos, seres que comen, seres que se desvelan, seres que se malpasan, seres que pueden estar nutridos o desnutridos. Entonces, si mi paciente deportista está propenso, es susceptible a tener una lesión cerebral, ¿por qué no dentro de su planeación darle un periodo de gimnasia cerebral? Esa es mi propuesta. Ojalá le pongan como atención y a sus pacientes o deportistas, independientemente de la edad, empiecen a utilizar ustedes con ellos gimnasia cerebral. Eso nos va a garantizar que no solamente tengamos un paciente o deportista corporalmente sano, sino también del cerebro, sino también una masa cerebral sana. Y no es como está malo del cerebro, está loco o tiene depresión. No, no, no. Muchas veces ni siquiera hay una depresión, muchas veces ni siquiera hay un brote psicótico, solamente se presentan lesiones que son bien fáciles de identificar y no identificamos a veces por falta de conocimiento. Pero bueno, igual es como una nueva propuesta, es una propuesta que yo les hago, yo les invito a que a todos sus pacientes, independientemente de la edad, deporte o que no practiquen ningún deporte, en algún momento se les mande o se les induzca en su entrenamiento ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Cuáles serían algunos ejemplos para la gimnasia cerebral? Bueno, la gimnasia cerebral, otra vez, primero deberíamos identificar la lesión, ¿no? ¿Qué es lo que viene en la guía? Identifico la lesión y depende de dónde esté esa lesión, es el tipo de movimientos o de ejercicios de gimnasia cerebral que yo puedo inducir a mi paciente. Hay gimnasia cerebral como, ¿cómo decirlo? Gimnasia cerebral prelesión, en donde no se busca tener una lesión para poderlo, para poderlo tratar. No se necesita tener una lesión para poderlo inducir a una neuroplasticidad. Este tipo de gimnasia cerebral va a ser aquello que ya sabemos hacer, pero de diferente manera. Acá en el deportivo dan una clase del uso del cubo rugby. Ándale, exacto, el cubo rugby es una correcta herramienta, es una de las mejores herramientas para estimular al cerebro. ¿A qué? A que piense. ¿A qué? A que procese ideas, a que haga movimientos que ya sabía hacer, ya sabíamos hacer esto, pero él con esto va a buscar hacer una acumulación de cuadritos, ¿no? De diferentes colores. A lo mejor en el cubo rugby le ponemos que haga, en lugar de que ponga 4 hileras rojas, que ponga 2 hileras rojas y 2 blancas. Ya se lo cambiamos. Eso es gimnasia cerebral general. No va dirigido a ninguna lesión, pero es gimnasia cerebral, ¿no? O a lo mejor decir la tabla del 8 al revés, porque si ustedes se dan cuenta, el 8, 16, 24, 32, 40, 48, ya es algo que tenemos automatizado. Y si nosotros a eso automatizado le movemos tantito, ya sacas como de ese punto de confort al cerebro. Y el cerebro empieza a hacer procesos sinápticos nuevos. Entonces, eso podría ser gimnasia cerebral. No sé, se me ocurre en una clase de funcional, ¿no? En una clase de funcional se me ocurre, no sé, con una kettlebell, hacer un swing y después de ese swing, no sé, dar un paso adelante, un paso atrás, un paso izquierdo, un paso derecho. No hacer como vaya más cosas que involucren al cerebro estar como activo. No sé si me explico.
Eso sería como una gimnasia cerebral como muy, muy, muy general, sin haber identificado una lesión. Pero definitivamente puede haber gimnasia cerebral específica para cada deporte, pero aquí tendría que analizar bien al deportista en general, y al deportista de manera personalizada. Porque de manera general, ¿qué deporte practica? ¿Cuáles son las habilidades que desempeña? ¿Por qué de manera personalizada inducirlo a un examen o inducirlo a un análisis en donde se nos pueda arrojar, una posible lesión? Después de que arroje esta posible lesión, ahora sí ya poderlo inducir hacia una gimnasia cerebral dirigido al área donde tiene una lesión o una posible lesión. Esa es la propuesta. ¿Dudas aquí? Pasamos a la siguiente, por favor. Esa es como de lo que ya hemos mencionado. Por favor. La siguiente. Igual esa. Bueno, de la gimnasia cerebral, ¿sí pude como resolver las dudas o no? Si alguien tiene alguna duda, por favor, de una vez antes de que pase a la siguiente diapositiva. Bien, bueno, la neuroplasticidad la podemos encontrar dos procesos diferentes de neuroplasticidad. La neuroplasticidad sináptica y la neuroplasticidad dendrital. Son las dos formas de neuroplasticidad que podemos encontrar. Cuando hablamos de una neuroplasticidad sináptica, ¿a qué refiere esto? A que va a haber un aumento o una recuperación de la sensibilidad de las vesículas neuronales. Hagamos de cuenta de esto. Esta es mi neurona presináptica, esta es mi neurona postsináptica. Estas neuronas, bueno, ahí lo pueden ver, tienen como vesículas. Vesículas por donde una sintetiza o arroja sustancia y la otra capta la sustancia. Muchas veces los procesos sinápticos se van perdiendo. ¿Por qué? Porque estas neuronas van perdiendo la sensibilidad a esos neurotransmisores. Y al perder la sensibilidad a esos neurotransmisores, ¿qué pasa? Que esta neurona empieza a perder esa funcionalidad de moverse y vaya, todo, esto lo sabemos muy bien. Órgano que no se usa, se atrofia. Pasa lo mismo con las zonas encefálicas. Zona encefálica o célula que no se usa, se atrofia. ¿Sale? Entonces, si yo puedo inducir a mi paciente a una neuroplasticidad sináptica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí, lo que va a ocurrir es que la sensibilidad de las vesículas neuronales va a mejorar y por ende los procesos sinápticos van a aparecer mejorados en mi paciente, en este caso, adulto mayor. La siguiente, por favor. Neuroplasticidad de redes neuronales o neuroplasticidad dendrital. Aquí se expresa muy bien el cómo es una neurona, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, la primera neurona sí tiene así sus dendritas, es lo que tiene abajo, pero su extensión dendrital o su red neural es como muy pobre. Cuando si hay un estímulo repetitivo, no sé, se me ocurre decir esto. Un ejercicio con el que ustedes pueden detectar una lesión es esto. Ponen su mano derecha al frente o su mano izquierda, la que ustedes quieran, en forma de puño, y en el pecho su mano en forma de palma. Y ustedes empiezan a hacer este movimiento. Pasan a hacer un movimiento isolateral. La mano que está extendida ahí en puño, la recargan de forma extendida y esta la hacen en puño. Lo mismo, o sea, solamente van cambiando la posición de las manos. Si se dan cuenta, a mí realmente se me complica hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque reacciona mi reflejo espejo, podríamos decir. Ajá. Pero lo que ocurre aquí es que
aunque yo lo repita muchas veces, ajá, ¿por qué? Porque eso es indicio a que hay una lesión en la pared frontal del cuerpo calloso cerebral. Ajá, esos movimientos que acabo de hacer son movimientos de un análisis. Son movimientos que si un paciente no puede hacer, me incluyo, es porque hay una lesión en la parte superior del cuerpo calloso encefálico. O sea, es tan sencillo como esto, es puño-palma, después extiendo en puño y regreso en palma. Ajá. Y lo vamos haciendo de una manera más rápida, ¿sale? A lo mejor un peleador puede hacer bien esto. Lo sacamos de su área, le ponemos a coordinar con los pies también. Entonces, si yo me pondría a hacer, yo ya detecté en mí esa lesión, si yo me pongo a hacer de manera repetitiva este movimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que mis neuronas se van estimulando. Ajá. Aquí nos marca neurona durante el entrenamiento. Esto para mí sería un entrenamiento. El hacer nada más esto sería un entrenamiento. Cuando yo voy haciendo ese entrenamiento, mi neurona se va estimulando. Y esta neurona va extendiendo su tejido dendrital. ¿Para qué? Para que neurona durante o post el aprendizaje creó una conexión dendrital más larga y extensa. ¿De qué me va a servir que crezca esta conexión dendrital o de red neuronal? Hagan de cuenta que aquí hay dos neuronas, ¿no? Y esta neurona es la que se extendió así. Si por acá hay una neurona que no estaba activa y esas neuronas o esas dendritas, perdón, que se extendieron por acá, logran llegar a estimular a esta va a empezar a hacer sinapsis. Ajá. ¿Por qué? Porque la red neuronal que se extendió por el entrenamiento, que es esto, básicamente, estimuló a neuronas que ya no estaban funcionando. Ajá. Entonces, eso es el beneficio de una neuroplasticidad de red neuronal. Había una pregunta, no la alcancé a leer, ¿la pueden volver a poner o la busco? Por favor. Dice, ¿el trabajo de coordinación es específico para la estimulación neuronal? No siempre va a ser específico. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que yo les hice, vaya, yo me conozco, ¿no? Y sé cuáles son mis debilidades. Entonces, la coordinación estimulada, en este caso por el cuerpo calloso, es lo que a mí se me complica. Yo puedo ir a coordinación de piernas y me dice otro tipo de lesión. ¿Qué tipo de daño se refiere a no poder hacer la coordinación? ¿Qué tipo de daño? Bueno, ahorita la veo. No es que me refiera a que no pueda hacer la coordinación. La coordinación es independientemente muy aislada al daño cerebral. Solamente que estos movimientos automatizados están altamente ligados o controlados por el cuerpo calloso encefálico. ¿Sale? No es que si no puedo coordinar, en general, tengo un daño encefálico. No es así. O sea, no puedo coordinar que escuchando una canción. O sea, ese es otro tipo ¿cómo decirlo? De coordinamiento. El que yo pueda hacer esto, a lo mejor, no sé, a lo mejor aquí tenemos a gente que hace fitness y baila y coordina. Ajá, coordina bien en cuanto a la música, pero si no puede hacer este movimiento, no es en tanto a que sea coordinación, es en tanto a que es estimulado por una lesión encefálica. ¿Sale? Y no siempre va a ser motriz. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar otro tipo de lesiones. Ajá, se me ocurre decir o se me ocurre hacer esto. Se me ocurre empezar a hacer esto. Ajá, con el dedo pulgar, tocar el meñique, después el anular, el índice, el medio y el índice. Empezar a hacer esto. Y de regreso todos los dedos, ¿no? Esto también es coordinación, pero es un tipo de coordinación, vaya la redundancia, coordinada por el lóbulo frontal del encéfalo. Si mi paciente no pudiese hacer este movimiento,
toco cada uno y de regreso, pero de manera rápida, ¿qué me está refiriendo? ¿Qué me está arrojando el análisis? A que hay una posible lesión en el área frontal del encéfalo. ¿Se dan cuenta? Igual es coordinación. No siempre una mala coordinación va a ser referente a una lesión encefálica. ¿Por qué? Hay otra de que es abrir la boca y sacar la lengua y mantenerla durante 10 segundos afuera. Así, literal, eso es todo lo que se tiene que hacer. Hay pacientes que realmente no lo pueden hacer. A los 4 o 5 segundos ya no pueden. ¿Qué ocurre esto? ¿O qué me refiere esto? Aquí hay una lesión en las motoneuronas. ¿Se dan cuenta? Por lo cual no podríamos decir que una falta de coordinación es referente a daño encefálica. Y por lo cual también no podríamos decir que que trabajos de coordinación van a ser meramente para rehabilitar lesiones. ¿Por qué? Porque también puede ser, ustedes pongan, no sé, en una hoja pongan una letra o indíquenle a su paciente, escribe una M mayúscula, una N minúscula, una A mayúscula, una A minúscula, cualquier letra, pero que sea mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Hay pacientes que lo piensan, pero no pueden escribirlo. Ajá. ¿Qué ocurre con eso? Que tienen una lesión llamada agrafia. ¿Sale? Una lesión llamada agrafia en el lóbulo occipital. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Estimular al lóbulo occipital. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? O sea, no siempre el daño cerebral tiene que ser relacionado con la coordinación. O sea, en este ejemplo sí, pero no siempre va a ser. ¿Sale? Sí, sí me explico. Sí logré como resolver las dudas. Para un deportista de combate después de un knockout se debe aplicar este tipo, sí, claro. Para un deportista de combate activo, no activo, retirado, aunque no haya sufrido ningún tipo de knockout, debería de ser, debería de ser dirigido con un neuropsicólogo, para que este neuropsicólogo pueda diagnosticarlo, pueda hacerle el análisis pertinente y pueda diagnosticar posibles lesiones. Aunque pensándolo bien, no sé si realmente un neuropsicólogo tenga como las habilidades o la idea de que un peleador puede tener este tipo de lesiones, ya que les reitero, las neurociencias no han llegado al deporte. Yo me estoy atreviendo a hacer algo diferente, me estoy atreviendo a hacer esta propuesta con fundamentos míos. ¿Por qué? Porque está muy pobre la investigación en esto. Entonces yo tengo investigaciones que se recargan totalmente a esto. Tengo investigaciones realmente a la mitad que se recargan a este tipo de procesos y que espero yo en un par de años poderles compartir y poderles decir que lo que yo pensaba era verdad. O si en algún momento me llegué a equivocar, también me gustaría decirles, ¿sabes qué? Me equivoqué, no era así. Pero vaya, es una propuesta, pero definitivamente sí, a un atleta de combate, independientemente del tipo de combate que haga, aunque tenga protecciones, sea noqueado o no sea noqueado, gane o pierda, deberíamos de canalizarlo con alguien que tenga estas habilidades o cualidades, de poderle diagnosticar una posible lesión encefálica. Y pues bueno, en esta propuesta es donde nace esta guía, ¿no? La que he platicado con el profesor Jorge, en donde se proponen una cierta cantidad de ejercicios para poder diagnosticar posibles lesiones. Entonces, eso es lo que va ocurriendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, esto ya lo vimos. Pasamos a la otra, por favor, porque esto es lo que ya hemos estado mencionando también. Creo que ya todas las hemos ido mencionando. Adelantamos otra, por favor. Neuroplasticidad. También adelantamos. La adelantamos. Igual. La adelantamos. No, esa la dejamos, esa la dejamos. La de atrás, por favor. La de atrás.
Eso. Genética. Bueno, ya que se quedó esta, explico esta. Cuando aquí podemos ver un montón de neuronitas. Ajá. Cuando una neurona está sana, esta neurona va a tener la capacidad de utilizar la materia de una neurona muerta o una neurona lesionada. Va a tener la capacidad de absorber esa materia para poder crear una mayor red neuronal o para poder crear un aumento en la masa encefálica. Si ustedes pueden ver ahí donde está el círculo rojito, en un principio se ven como dos rueditas. Son dos neuronas. La neurona grande es una neurona que está sana. La ruedita pequeña es una neurona que está muriendo. Ajá. Cuando muere, esta neurona, al ser una neurona sana, capta a la materia y la hace parte de él. Ajá. No es que se hayan reproducido más neuronas, sino que ¿qué ocurrió? Que una neurona de este tamaño ahora es una neurona de este tamaño. Ajá. No es que se reproduzcan más neuronas, sino que se recupera masa encefálica. Es lo que está ocurriendo ahí. Y eso es neuroplasticidad. Lo que ustedes están viendo en ese punto es neuroplasticidad. No hay la creación de nuevas neuronas. Jamás se mencionó la creación de nuevas neuronas. Se mencionó que la neuroplasticidad es la obtención o la recuperación de masa encefálica. Ajá, es decir, una neurona que medía, por decir, 1 centímetro, que no medía ni 1 centímetro, ahora va a medir 2. ¿Por qué? Porque ocupó materia de otra neurona que murió. Ya que aquí nos regresaremos un poco a la secundaria, en donde nos decían que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ajá, entonces aquí se murió, pero esta sustancia o este metabolito pasó a ser parte de otra neurona sana para que esta neurona sana tuviera un mayor alcance. Y eso que están viendo es neuroplasticidad, a grandes rasgos. ¿Sale? ¿Dudas? Y pasamos a la siguiente, por favor. Sí, Por favor, la eso, bueno, esta parte tiene que ver solamente si se da un proceso digamos, de entrenamiento, un proceso de estimulación de estas motoneuronas y estas neuronas para que pueda para que se pueda dar una regeneración o esta neuroplasticidad. O sea, si yo pongo más ejercicios de coordinación, más ejercicios que tenga que ver con resolver problemas ya más complejos, lo del cubo Rubik, todo este tipo de cuestiones ayuda para que se dé esta neuroplasticidad. Sí, definitivamente sí. La neuroplasticidad se va a dar, haga yo o no haga yo, o le brinde o no le brinde al encéfalo nuevos estímulos. Se va a dar, siempre se va a dar. Pero si yo le brindo estímulos adecuados, se va a dar más o se va a dar de una mejor manera. Ajá. Es como si yo me cortase aquí en la mano. Si yo me dejo así, mi herida se va a sanar, se va a curar. Pero si yo a esa herida le pongo mertiolate, la lavo, la limpio, me pongo un ungüento, se va a recuperar de mejor manera. Pasa lo mismo aquí. Hay una lesión, se va a recuperar. Si yo la estimulo, se va a recuperar de mejor manera. Pero otra vez, no siempre va a ser con coordinación, no siempre va a ser motriz. Porque si mi paciente tiene una alexia, es totalmente escrito. El estímulo debería ser dirigido a la escritura. Ajá. O sea, la neuroplasticidad va a estar siempre, estimule yo o no estimule. Pero si estimulo, va a aparecer de una mejor forma o de una mejor manera. Definitivamente. Aunque para poder saber dónde debo yo de estimular, debo de someter a mi paciente a este tipo de análisis que les he estado mencionando. Someto yo a mi paciente a un análisis y en base a los resultados de ese análisis, yo ya sé qué tipo de ejercicios puedo yo ponerle a coordinar
porque a lo mejor solamente falla su coordinación, no sé, en cuanto a la mano derecha. Ajá. Me está hablando de un daño en el lóbulo izquierdo, por eso falla el derecho, o viceversa. Ujú. O hay veces en donde el movimiento coordinativo es malo en el lado derecho, pero la lesión igual está en el lado derecho. Ajá. Entonces, pues no siempre va a ser como meramente coordinativo, pero definitivamente sí debo yo de hacer un análisis a mi paciente adulto mayor y a mi paciente deportista para ver el grado de lesiones encefálicas que este puede llegar a tener. ¿Dudas? Y para es para cualquier edad esta recuperación. Sí, claro, definitivamente es para cualquier edad. Aunque, bueno, un niño y un adolescente no hacen neuroplasticidad. Ellos hacen neurogénesis. Ellos sí producen nuevas neuronas. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es producir o recuperar masa encefálica. Y un niño crea nuevas neuronas. En un niño es diferente, pero también a un pequeño se le debe de estar estimulando. Un pequeñito que es bien estimulado desde el año, a los 2 años, es estimulado de manera correcta, o sea, ustedes pueden ver que es un niño totalmente en potencia, un niño con habilidades finas, con habilidades gruesas, motoras, totalmente desarrollado, a comparación de un niño que le dan el celular desde el año y sabe moverle súper bien a un smartphone, pero no sabe hacer, vaya, no tiene como sus habilidades finas, gruesas, motoras, coordinativas, o sea, no las tiene totalmente desarrolladas. Entonces, en la actualidad decimos, es que los niños prodigio, porque saben mover un smartphone. Diría yo, el pequeño sabe mover un smartphone o el smartphone sabe controlar al pequeño. Ajá. Entonces, sí, definitivamente este estímulo es para todos, pero en el pequeño no debería tener lesiones, por lo cual a un pequeño sí las sopas de letras, en rugby, todo eso todo eso es gimnasia cerebral para él, para que haga neurogénesis, no neuroplasticidad. Un pequeñito que juega al avión, un pequeñito que juega pasta, vaya lo que se hacía antes. Eso para él es aprender. Él con eso está haciendo neurogénesis. Un pequeñito, no sé, en taekwondo creo que hacen algo que se llama pases, ¿no? Que son ciertos movimientos que se enseñan y se plantean. Para él es nuevo, es neurogénesis a esto, pero a diferencia que en el pequeño es neurogénesis y en el adulto es neuroplasticidad. ¿Vale? Oye, con respecto a esto, entonces, si los adultos hacen neuroplasticidad y los chicos neurogénesis, ¿qué diferencia hay? Es decir, ¿es de menor calidad o cómo es eso? Ok. No alcancé a escuchar todo, pero voy a responder en base a lo que alcancé a escuchar. No es que una neurogénesis o una neuroplasticidad sean de diferente calidad. La neurogénesis se refiere a la creación de nuevas neuronas. Es decir, un pequeñito de 2, 3 meses tiene, por decir un número, 1000 neuronas. Ajá. Si él es estimulado de una manera correcta, va a hacer neurogénesis y va a crear nuevas neuronas. ¿Sale? Va a crear de 1000 que tenía, va a crear 3000. ¿Sale? Y en el adulto, en la neuroplasticidad no hay una reproducción en cuanto a números altos. Un adulto tiene 1000 neuronas, se le mueren 10, podríamos recuperar 2 o 3. Pero lo que ocurre con el adulto es que si bien no aumenta la cantidad de neuronas, sí aumenta la red dendrital de estas neuronas. Sí aumenta como el tamaño de la masa encefálica que van a ocupar estas neuronas. Es lo que ocurre. En un pequeño es la producción de nuevas neuronas y en un adulto es la recuperación de neuronas. ¿Se acuerdan O que sea, sí habíamos es hablado igual verdad, que había como neuronas? Ajá. es verdad que las que se nos mueren ya se nos murieron. Las que se mueren, se murieron, sí, pero se pueden recuperar. Era lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Se mueren, sí se mueren. Pero con un correcto estímulo se puede recuperar la masa encefálica que se perdió.
No en su totalidad, pero sí hay una recuperación de masa encefálica. A diferencia de un niño que se da un golpe y se le mueren. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, son procesos que podría parecer que tienen mucha similitud, pero son algo distintos. La neurogénesis podríamos decir que entonces es la producción de nuevas neuronas en niños y adultos, y la neuroplasticidad es la recuperación de neuronas lesionadas y la recuperación de masa encefálica en adultos y en adultos mayores. Esa es la diferencia. Pero ambos están totalmente relacionados o estimulados por distintos factores del crecimiento, ¿sale? Que es lo que viene en nuestra próxima o en nuestra siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí nos menciona, ¿no? Que hay distintos factores del crecimiento. Hay distintos factores del crecimiento, como el factor del crecimiento neuronal, el factor del crecimiento neurotrófico cerebral. Vaya, para que pueda haber neuroplasticidad, debe de haber de factores del crecimiento en el organismo. ¿En qué momento hay una mayor cantidad de factores del crecimiento? En la infancia y en la adolescencia. Conforme mi edad va avanzando, los factores del crecimiento se van disminuyendo, va disminuyendo la cantidad de la síntesis de estos factores del crecimiento. Hay una manera de estimular a estos factores del crecimiento. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, por favor, para explicarla de una mejor manera. Quedan 5 minutos, ¿ok? Está bien. Bueno, ojalá puedan leerlo con calma, puedan leer esto con calma, pero bueno, todos estos factores del crecimiento le dan como pauta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación del entrenamiento ¿cuál es la relación del entrenamiento deportivo y la neuroplasticidad? Bueno, la relación que existe con estas es parte de los beneficios que nos da el entrenamiento deportivo. Esto no quiere decir que con entrenamiento deportivo voy a hacer neuroplasticidad. No quiere decir que con una sentadilla voy a hacer neuroplasticidad o con un curl de bíceps. No, eso no es así. Pero, ¿qué va a ocurrir? Con un entrenamiento, y para ser más exactos, un entrenamiento de fuerza va a estimular a las proteínas TOR. Un entrenamiento de fuerza va a estimular a la vía mTOR. Y la vía mTOR es un conjunto de proteínas quinasas. Un conjunto de proteínas quinasas que estimulan a su vez a las neurotrofinas. Estas proteínas quinasas que se estimulan con el entrenamiento de fuerza, estimulan a los factores del crecimiento. A todos los factores del crecimiento. Es decir, yo entreno fuerza, se activa el mTOR y con el mTOR se van a activar los factores del crecimiento. Factor del crecimiento dendrital, factor del crecimiento epitelial, factor del crecimiento muscular. Vaya, todos los factores del crecimiento. Y todos estos factores del crecimiento, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan principalmente en los músculos. En el músculo esquelético se sintetizan todos estos factores del crecimiento. Entonces, podríamos decir que un paciente adulto mayor con una correcta cantidad y funcionalidad de tejido muscular y un correcto entrenamiento de fuerza, se va a estar garantizado que este paciente va a sintetizar la materia prima para que pueda hacer todo lo que mencionamos atrás. Para que sus neuronas puedan tener mitocondria, para que sus neuronas puedan tener ribosoma, aparato de Golgi, mielina. Vaya, todo esto obviamente acompañado de una correcta, porque también la nutrición dirigida a pacientes de la tercera edad
dirigida a la neuroplasticidad y hay otra propuesta nutricional dirigida a deportistas para el desarrollo de la neuroplasticidad. Lamentablemente el tiempo no nos alcanzó. Realmente me encantaría como resolver todas las dudas ahorita, pero pues se nos acabó el tiempo y también mi garganta ya no me está respondiendo. Entonces, ojalá y puedan obtener el material que se grabó para ustedes y está en plataforma. En ese material se explica de una mejor manera y pues vaya, hay papers, hay libros y está la guía para poder diagnosticar o identificar una posible lesión y la rehabilitación de esta lesión. Ojalá y puedan adquirir el material para desenvolver todos estas dudas, que creo que fue lo único que les creé dudas. Yo llego hasta aquí. Por falta de tiempo ya no puedo, pero ojalá puedan adquirir el material para que puedan entenderlo toda la perfección y puedan llevarse los papers, libros y la guía de diagnóstico y de rehabilitación. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por escuchar esta propuesta. No me queda más que agradecerles su tiempo por la propuesta de un servidor. Y pues espero haberles creado muchas dudas y espero en algunos haberles como implantado esta pasión por las neurociencias. De mi parte todo. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Lorenzo. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. La verdad es que está súper padre todo el curso, todo el taller que, bueno, pues que tuviste a bien llevar y muchas dudas. Yo mandé todas mis dudas ahí. Mucho que trabajar, yo creo, aquí en esta parte